Hola, hoy en Autonomía Personal y Salud vamos a hablar del sueño infantil dentro de la escuela. Como sabéis, los niños y las niñas en los primeros años de vida van a dormir muchísimas más horas de lo que lo harán el resto de su vida de adultos o incluso de adolescentes. Pero en los primeros años de vida es fundamental el sueño para favorecer el desarrollo neurológico, físico, la salud de los niños y las niñas en este caso, y los bebés. Por tanto, hoy vamos a hablar de esta necesidad, qué pasa cuando coincide dentro del horario en el que los niños y las niñas acuden a la escuela infantil. Los educadores y las educadoras deben de programar y prever estos momentos dentro de sus programaciones para garantizar e intervenir sobre este desarrollo y además cubrir esta necesidad tan absolutamente indispensable, ¿vale? Por tanto, ¿cómo vamos a establecer esto dentro de la programación? El sueño dentro de la escuela infantil se va a establecer a través de rutinas, es decir, va a suceder más o menos todos los días en los mismos momentos. En función de la edad del niño o de la niña, va a dormir durante más periodos o durante menos en ese tiempo en el que está en la escuela. Los bebés desde 0 a 1 año es probable que tengan mínimo 2 siestas durante esa jornada, cuando a partir del año aproximadamente irán necesitando cada vez más solamente una. Esa siesta principal se va a producir principalmente en el tiempo de después de la comida. Generalmente se suele establecer más o menos en torno a la 1 y las 3 de la tarde. ¿Cómo se va a programar este momento? No se improvisa. Es un momento natural, es decir, los niños y las niñas lo necesitan, pero es cierto que los adultos debemos de iniciar esta rutina, puesto que los niños y las niñas, aunque necesiten dormir, muchas veces no están dispuestos a ello. Sin embargo, no nos debe de preocupar, puesto que es un proceso natural, pero también es un aprendizaje. La repetición, la rutinización de este proceso dentro de la escuela va a hacer que se adquiera ese hábito de forma también natural. Los niños menores de 1 año deben de dormir en una sala separada del resto, separada de los mayores, puesto que su sistema inmunitario todavía no es maduro y tienen mayor facilidad para adquirir y contraer enfermedades respiratorias. La sala que vamos a preparar para el sueño debe de estar en principio ventilada, es decir, que no es necesario que las ventanas estén abiertas durante el tiempo en que los niños duermen, especialmente en los meses más fríos del año, sí, si hiciera excesivo calor, pero sí que debemos de ventilarla al menos un poquito antes para eliminar la saturación de la respiración inicial, puesto que previsiblemente habrá sido una sala utilizada durante toda la jornada. Además, vamos a tener muy en cuenta el mobiliario que se utiliza para dormir. Cuando hablo de mobiliario estoy haciendo referencia a las cunas o las camas que estamos utilizando para que los niños o los bebés duerman. Las empresas que se dedican a la elaboración de materiales, la fabricación de materiales específicos para la escuela, han diseñado una serie de camas bajas que permiten la transpiración y por tanto eliminan el riesgo de ahogamiento por exceso de calor que pueden producir algunos colchones. No obstante, es suficiente con colchones tradicionales siempre y cuando sean de calidad y permitan esta transpiración. ¿Cómo debemos de acostar al bebé, al niño o la niña, o cómo deben de tumbarse a dormir? Es cierto que cuanto más mayores son, pues mayores movimientos podrán realizar durante el sueño y no entraña ninguna clase de peligro, sobre todo si utilizamos una buena base. Pero en principio, sobre todo cuanto más pequeño sea el bebé, lo vamos a colocar sobre una superficie boca arriba. La posición boca arriba va a facilitar la respiración correcta del bebé. No lo debemos de acostar con almohadas. La elevación de la cabeza con una almohada en menores de 2 años puede producir que se cierren las vías respiratorias y por tanto puede producir asfixia o mala ventilación. En cualquier otro caso, tampoco es conveniente
que durmamos a los niños en hamacas, en las cuales también adquieren esta posición, o cualquier otro tipo de silla similar en la que deban de permanecer en esta posición durante demasiado tiempo. Además de la postura, deberemos de tener en cuenta otra serie de elementos antes de dormir. Antes del momento de dormir, nos aseguraremos de la higiene del bebé. Por tanto, comprobaremos que el pañal está libre de heces o de orina, o lo cambiaremos, por supuesto. Además, como este momento se suele producir después del momento de la alimentación, es probable que los niños vayan vestidos con el babero escolar. Es muy conveniente, y además por higiene, por comodidad, quitarles el babero escolar y dejar que duerman con la ropa que favorezca la comodidad y que no genere un calor excesivo sobre su cuerpo, por el riesgo también de elevación de la temperatura corporal. Otro de los elementos que a veces olvidamos en las escuelas infantiles es los zapatos. En muchas ocasiones los niños y las niñas van a dormir y como vienen con ropa de la calle, van a dormir con los zapatos puestos. Es conveniente adquirir el hábito de quitárselos o de que ellos mismos se lo puedan ir quitando progresivamente, puesto que los zapatos impiden la posición natural de los pies y no favorecen el descanso, ni físico ni la sensación de haber descansado. Además, cuando ya tenemos al niño correctamente para dormir, muchas veces sabemos que ellos van a necesitar alguna serie de objetos que les ayuden a conciliar el sueño. Algunos niños necesitan el uso de trapitos, mantas o de su propio chupete. En la escuela infantil, si se utiliza el chupete y algún niño utiliza chupete, probablemente vaya unido a una cadena como esta para prevenir que esté todo el tiempo cayéndole al suelo. Por tanto, es un elemento que suele llevar adherido a su ropa. En el momento de dormir debemos de quitar esa cadena y darle solo el chupete sin cadena, puesto que estas cadenas, si quedan mal colocadas, también pueden provocar alguna asfixia en mala posición del bebé. Todo esto, ¿por qué sucede? Sucede porque los bebés, cuando duermen, los niños, cuando entran en sueño profundo, no van a ser capaces de reaccionar ante sensaciones de peligro como sí lo podríamos hacer los adultos. Es decir, no se van a sobresaltar pensando, me estoy asfixiando, sino que directamente se asfixiarán. Por tanto, somos los adultos quienes tenemos que prevenir estas situaciones. Por último, al dormir, el bebé es cierto que puede elevar su temperatura corporal por factores externos, pero también en condiciones normales su temperatura corporal va a bajar. Por tanto, en principio, en cualquier época del año vamos a cubrir al bebé. No en cualquier época del año con cualquier elemento, puesto que la ropa con la que cubramos al bebé va a depender de la estación del año, y en épocas de mucho calor no le cubriremos con nada para dormir, en principio, en función de la temperatura. Pero es importante tener en cuenta que el bebé puede enfriarse muy rápidamente y perder esta temperatura. ¿Cómo vamos a tapar a los bebés y a los niños? De la misma forma que he hablado de la asfixia por falta de oxígeno o por mala postura, las mantas también pueden provocar este exceso de calor y falta de oxígeno o concentración de dióxido de carbono. Por tanto, las mantas las vamos a colocar sobre su pecho, intentando que los brazos queden fuera de ella para evitar que la manta cubra la cara en algún momento. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que los adultos, las educadoras, los educadores siempre estarán presentes en el momento de la siesta. Esto es un dato muy importante porque es un momento en el que puede surgir cualquier imprevisto que ponga en riesgo la salud del bebé o de los niños, puesto que en un momento de sueño se puede producir una pequeña asfixia, se puede producir un vómito, o incluso hay niños que se despiertan y tienden a ir a molestar a otros o morderles. Por tanto, el educador siempre está presente vigilando este momento. Es un momento idóneo para que, una vez se ha generado la tranquilidad, puesto que tenemos una luz tenue, en muchas ocasiones los educadores y las educadoras lo aprovechan para ir buscando información para sus programaciones o rellenando la agenda, que suele ser digital, utilizando los medios digitales
apropiados que ya están iluminados y pueden ser utilizados con esa luz tenue. Es decir, en cualquier caso, el tiempo invertido dentro del aula es beneficioso tanto para los niños como para los educadores y educadoras que pueden aprovecharlo. Y hasta aquí la clase de hoy.